escucha? Muy bien, muy buenos días. Jóvenes del tercer año de secundaria. Gracias, Anaí. Vamos a empezar a ver a quién tenemos acá. Anaís, Fabricio, Fernando, Jorge. Vamos a mirar por acá. Nos están esperando. Vamos a deshabilitar esto. Ok. Buenos días, Fabricio. Buenos días. Muy buenos días con todos. Tenemos a ver, se acaba de unir Yadira, Angie, Anelis y Vic. Vamos a iniciar. Vamos a trabajar la carátula del tercer trimestre, saque su cuaderno de Historia del Perú. Y trabajamos carátula tercer trimestre. Te doy 1 minuto para que esa carátula esté ahí. Te hago recordar que tu cuaderno debe estar ordenado, trabajado, porque en cualquier momento se te va a pedir ese cuaderno, ¿ya? Para hacer una revisión. No deje las cosas para último momento, ordénalo, trabájalo. Disculpe, es Historia del Perú, ¿no? Historia del Perú, sí. Historia del Perú. ¿Ya? Las señoritas que no se han estado conectando, los jovencitos también que en algunas clases han faltado, pónganse al día. ¿Ya? La clase está en la plataforma, busquen la clase o pidan ayuda a sus compañeros. Muy bien. Carátula tercer trimestre. 1 minuto. Ok. 1 minuto y tienes ya tu carátula del tercer trimestre. A ver, comuníquenme si habíamos trabajado ya la carátula del mes de septiembre. Revisen su cuaderno, fíjense si ya teníamos carátula del mes de septiembre. A ver, alguien que me pueda comunicar, active el micrófono. No, Miss. Ya, ok. Entonces, después de tu carátula del tercer trimestre, vas a trabajar septiembre, mes de la perseverancia. ¿Ya? Septiembre, mes de la perseverancia. Ok, comuníquenme si ya terminaron. Muy bien, Anaí. ¿Quién más? Ok, Yadira. Muy bien. El resto también comuníqueme, por favor, los jovencitos, avísenme si ya lograron terminar. Muy bien, Jorge. Muy bien, tiempo suficiente. Ahora sí te voy a compartir, ok, Alesia, te voy a compartir lo que habíamos, o el primer tema, ¿no? De que les trae el libro del tercer trimestre. ¿Todos han recogido su libro? Pónganme también una manito, activen el micrófono y díganme si todos tienen el libro. Fabricio, tu libro del tercer trimestre. Ya. Víctor, tienes que pedir, ok, Anaís, tienes que pedir a tus padres o algún familiar que llame a la secretaria del colegio para que vea cómo se puede recoger el libro. Sé que hasta el día lunes han estado entregando el libro del tercer trimestre.
Entonces tienes que preguntar a la secretaria en qué otro momento se puede recoger el libro. Ustedes saben que cada clase se trabaja libro. Fabricio, ¿tienes el libro? A mí todavía. Uy, entonces sí que estamos en serios problemas, ¿ah? Porque el libro, ustedes saben que prácticamente la segunda parte del trabajo, ¿no? Señorita Angie, ¿su libro? Todavía, Miss. Ya, tienen que preocuparse, por favor. Tienen que ver la forma de cómo recoger el libro. Sin el libro, ustedes no van a poder trabajar, ¿ya? Esta es la segunda parte del trabajo, de la hora de clase, y ahí es donde viene la calificación de ustedes, porque es donde participan. Si ustedes no participan, yo no les puedo colocar un calificativo, ¿ya? Entonces, prácticamente en la segunda parte, el segundo tiempo de la clase, pues no van a tener que hacer, ¿ya? Por favor, pídanle a algún familiar que se comunique con la secretaria del colegio para que les informe en qué otro momento pueden ir a recoger su libro. ¿Ok? Ahora sí, te voy a compartir el tema del día de hoy. A ver. A ver. Habíamos visto ya la clase anterior, no, antes del examen, habíamos estado viendo la anarquía militar, ¿no? Ese momento en el que, etapa de la historia del Perú, en el que tenemos una secuencia muy rápida, ¿no? De presidentes, unos militares, otros no, que llegan al poder, ¿no? Quitándose el poder unos a otros. Y teníamos pues una serie de 7 presidentes que transcurrieron muy rápidamente su periodo de gobierno. Ese periodo de anarquía militar va a ser finalizado cuando llega al gobierno Ramón Castilla, ¿no? Pero Ramón Castilla vemos que tiene esa estabilidad de su gobierno gracias a este fertilizante natural que se exportaba, ¿no? En el siglo XIX. Mediados del siglo XIX se empieza a exportar el guano. Entonces vamos a conocer nosotros cómo se exportó el guano y de qué maneras, ¿no?, se comercializaba el guano. Tenemos el día de hoy, vamos a estudiar la era del guano. ¿Ok? Coloca el título de tu clase. ¿Ya? Vamos a conocer primero qué es el guano. El guano es un abono de origen orgánico, ¿no? A lo largo de cientos de años, este excremento fue depositado en las islas de Chincha. Tenemos acá, mira, ¿ven? Tal como lo hemos visto en la imagen anterior, ¿no? Así se trabajaba, se sacaba, ¿no?, este excremento que depositaban las aves que habitaban el litoral chinchano. Este excremento, ¿no?, este abono de origen natural fue encontrado precisamente en abundancia en las islas de Chincha, ¿no? Y es por eso que se convierte estas islas de Chincha en el yacimiento más importante de guano peruano. Decimos que es un abono de origen orgánico, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Es un abono de origen orgánico porque es el excremento de estas aves que habitan las islas de Chincha, ¿no? Las aves marinas, principalmente el guanay. Sus propiedades fertilizantes fueron dadas a conocer ya desde tiempos antiguos por Garcilaso de la Vega. En sus comentarios reales, Garcilaso de la Vega utilizaba este término de guano como fertilizante. Por lo tanto, Garcilaso de la Vega hablaba de
tener una política de protección hacia este abono que teníamos en abundancia en las islas de Chincha. Pero los estudios científicos de este abono de origen orgánico van a ser dados recién por Alexander von Humboldt, ¿no? Alexander von Humboldt, en su recorrido en el Perú, va a hablar acerca del guano chinchano. Para tener un análisis más preciso, se consulta, ¿no?, a la Real Sociedad de Agricultura. Precisamente el químico Thomas Way va a ser él quien determina que este fertilizante era más rico en sales amoniacales, pero pobre en sulfatos ferrosos. Además, le daba con esta calificación, le daba un lugar más alto al guano de las Islas Chinchanas, lo colocaba en un lugar más arriba que el guano de Europa, ¿no? Y también al guano que se extraía en este mismo tiempo de las islas de Madagascar, que en este tiempo pertenecían a Inglaterra. Por lo tanto, con esta calificación que le daba Thomas Way al guano peruano, lo estaba colocando en un mercado, ¿no?, tan próspero. Le estaba permitiendo que los mercados europeos pudieran comprar. Es así como llega pues este guano peruano a ser el principal medio para que nuestra economía pueda estabilizarse y poder tener así un gobierno tranquilo, que hablamos del gobierno de Ramón Castillo. ¿Ok? Entonces tú me avisas si has terminado esta parte para continuar con la siguiente imagen. Bien, tenemos a la señorita Yanira por aquí. Muy bien, Alesia. Avíseme el resto, por favor. A ver, necesito que los demás se comuniquen para saber si puedo avanzar. Muy bien, Yadira. Me avisa Fernando, Jorge, Fabricio. Ok. Me avisa Fabricio. Un ratito, mis. Ya. Ok, muy bien. Terminó Víctor, Angie. Me imagino que sí, ¿no? Ok, Yanira. Muy bien. Ahora sí, tiempo suficiente, decíamos, hemos reconocido, ¿no?, que el guano es un abono principalmente
dejado, ¿no? Por estas deyecciones de las aves marinas y especialmente del guanay, que fue, este abono fue elevado, ¿no? Fue llevado a los mercados europeos gracias al estudio que hizo Thomas Way, quien lo determinó que era un fertilizante rico en sales amoniacales. Con ello estaba determinando que el guano peruano era mejor que el guano que se extraía de las islas de Madagascar. Principalmente, este guano, ¿no? Ha tenido diferentes maneras de comercializar, ¿no? Diferentes etapas por las que ha pasado y también con diferentes presidentes. ¿Okay? Cuando el Perú tiene ese apogeo de la venta del guano, la historia, ese momento de la historia del Perú es conocido como la era del guano. Este momento de la era del guano, Jorge Basadre lo determina prosperidad falaz, pero luego vamos a ver por qué es que se llama prosperidad falaz. Vamos a ver en este momento cuándo se va a dar esta era del guano, ¿no? En qué momento de la historia del Perú se va a dar este apogeo del guano, ¿no? Esta venta del guano. Desde el año 1845 a 1866, la economía peruana dependía de la venta del guano, ¿no? Este va a ser un periodo, esta época va a ser un periodo de estabilidad, lo hemos dicho, ¿no? Si hay estabilidad económica, por lo tanto va a traer prosperidad al Perú gracias a la venta del guano. Pero esta prosperidad que tuvo el Perú, al final tú te vas a dar cuenta que fue efímera, ¿no? El dinero que se obtenía de la venta del guano no se destinaba a atender todos los problemas que tenía el país. Se destinó solamente a atender una partecita de nuestro país, a pagar ciertas deudas que el Perú tenía. Por lo tanto, ahí viene la afirmación de Jorge Basadre, ¿no? Una prosperidad falaz. Entonces, la era del guano en nuestro país está determinada desde el año 1845 al año 1866. Ya hemos mencionado que este guano no era la deyección de las aves que vivían en las islas de Chincha. Por lo tanto, las islas de Chincha se va a convertir en el principal foco de donde se extraía, ¿no? Este mineral. Ahora, ¿hacia dónde se llevaba el guano? El guano se llevaba hacia los mercados europeos, principalmente hacia Inglaterra. Vemos que, y lo conoces tú ya, ¿no? Que a partir del siglo XVIII, siglo XIX, se va a dar este auge, ¿no? de la industria de Inglaterra, ¿no? La famosa revolución industrial. Entonces, la materia prima que necesitaba Inglaterra para poder desarrollar su industria era el algodón. Recordemos que la revolución industrial, la primera industria que se da es la industria textil, ¿no? Por lo tanto, Inglaterra necesitaba la materia prima, ¿no? El algodón. Pues el algodón sabemos que se cultiva y como tener buena materia prima, buen algodón, se necesitaba de tener buenas tierras. Y esas buenas tierras estaban determinadas si es que se abonaba adecuadamente. Por lo tanto, se utilizó el guano como abono, ¿no? Para estas tierras que den un buen algodón y que sirva para la industria textil de Inglaterra. Entonces, Inglaterra se va a convertir en el principal mercado, ¿no? Donde se coloca el guano peruano. ¿De qué manera se ha vendido el guano, ¿no? En el extranjero? Vamos a ver que esta comercialización del guano tiene diferentes momentos, diferentes formas que se han ido probando, ¿no? Para ver cuál funciona.
Estos sistemas de explotación, ¿no? son los que tú ves ahí. ¿Cuáles? El contrato de arrendamiento, también se vendió mediante venta directa, se estableció un sistema de consignaciones. Como no funcionó, se aplica el monopolio comercial. Vamos a ver cada uno de ellos. El contrato de arrendamiento que se va a dar hasta el año 1841, cuando todavía el guano no tenía ese auge, ese conocimiento, ¿no? Y todavía no se conocían las propiedades científicas que tenía el guano peruano. Por lo tanto, el contrato de arrendamiento se va a dar hasta 1841 y se aplica esta forma de comerciar el guano en la época del gobierno de Agustín Gamarra. ¿Ya? Entonces vamos a anotar aquí para que tengas preciso 1841. ¿Sí? Vamos a colocar 1841. ¿Ah? 1841 es cuando se empieza a comerciar el guano de una manera en la que se buscaba un arrendatario. El primer empresario que tomó las islas guaneras de Chincha va a ser el empresario Francisco Quirós. El gobierno de Agustín Gamarra le entrega a Francisco Quirós, ¿no? Un comerciante limeño, le va a entregar las Islas Chinchanas por un periodo de 6 años. Y este comerciante él se encargaba de vender el guano, ¿no? El gobierno se despreocupaba, ¿no? Simplemente le daba a él estas islas guaneras y Francisco Quirós se encargaba de colocarlo al mercado que quisiera. Las islas guaneras va a haber un documento en el que va a ser firmado por Francisco Quirós y el gobierno de Agustín Gamarra. Va a tomar las Islas Chinchanas por un periodo de 6 años. Y cada año tenía que pagarle al Perú un monto de 10.000 pesos. Al inicio de la venta de este guano, como no se conocían las propiedades científicas, entonces era como que era difícil de colocar, ¿no? Este guano en el mercado. Por lo tanto, para el gobierno de Agustín Gamarra, que estaba más preocupado Agustín Gamarra en enfrentarse a Bolivia, entonces descuidó esta parte económica y creía que 10.000 pesos al año eran suficientes, ¿no? Por la extracción de este guano. Pero conforme se va conociendo, ¿no? Las propiedades de este guano, entonces el precio del guano sube. Y 10.000 pesos al año, pues es poquísimo por lo que se tenía que pagar, ¿no? Al Estado peruano. Y es así como en el gobierno ustedes saben, de Manuel Menéndez, durante esa época de anarquía militar, se establece este sistema de venta directa. Pero un periodo de anarquía militar en donde los gobernantes están preocupados por quién le va a quitar el poder, ¿no? Por tratar de defender su gobierno. Por lo tanto, este sistema de venta directa, que consistía en buscar directamente al comprador, los gobiernos se despreocuparon, ¿no? No buscaban comprador y no había mucha salida del guano, no había mucha venta del guano. A partir del año 1842, durante el gobierno de Manuel Menéndez, se anula este contrato de arrendamiento, ¿no? Porque se creía que era desfavorable para el Perú. Recordemos que ya había muchos compradores del guano peruano. Pero como teníamos un momento de la historia peruana en el que no había estabilidad política, por lo tanto también se despreocupó la parte económica, ¿no? No se buscaban compradores, entonces no había mucha venta, mucha salida, ¿no? del guano peruano. En el año 1847
se va a establecer este sistema de consignaciones. Primero, se va a buscar consignatarios peruanos, ¿no? Durante el primer gobierno de Ramón Castilla, Ramón Castilla establece este sistema de consignaciones. En su primer gobierno va a buscar consignatarios peruanos. ¿Qué significa un consignatario? La empresa que se encargaba de la venta del guano. El Estado le entregaba a esta empresa, ¿no?, la venta del guano. Y en el precio que le dieran, un porcentaje estaba destinado para el gobierno y el otro porcentaje para la empresa. ¿Okay? Era como formar una empresa con estos particulares. Te recuerdo, en el primer gobierno de Ramón Castilla se entregaba el guano o se entregó el guano a consignatarios peruanos, ¿no? En un segundo momento, en el segundo gobierno de Ramón Castilla, se va a entregar el guano a empresas extranjeras, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que estas empresas engañaban al Estado peruano. Pues si les pagaban 20,000 pesos, decían que solo le habían pagado la mitad, 10,000 pesos, vamos a imaginar. Y de esos 10,000 pesos le pagaban pues un porcentaje al gobierno peruano, ¿no? Y la otra parte, vamos a imaginar, a ver, 5,000 pesos al gobierno peruano. Ya, de los 10,000, 5,000 para el Estado y 5,000 para la empresa. Pero no era así. Bajo la manga tenían otros 10,000 pesos guardados. Entonces, este sistema de engaño al Perú y de enriquecimiento particular va a llevar a que se establezca otro modo, ¿no?, de la venta del guano, otra forma de vender el guano. Y ya va a ser durante el gobierno de José Balta que se entregue las Islas Guaneras a la Casa Dreyfus, se firme el contrato Dreyfus. Esta firma del contrato Dreyfus va a establecer que la venta del guano se dé mediante un sistema de monopolio. Y ahí tenemos esta etapa del guano en el sistema de monopolio en el año 1860. Todas estas etapas, ¿no?, todos estos modalidades de venta del guano hemos tenido y se ha ido probando, ¿no?, en cada gobierno para ver cuál era el que rendía más al Perú. Pero vemos pues que este dinero que ingresaba a nuestro país no fue utilizado adecuadamente. Muy bien, te dejo 2 minutos para que termines de trabajar en tu cuaderno cuáles han sido las formas en que se vendió el guano, las etapas por las que pasó la venta del guano. Y tú me comunicas si es que lograste trabajarlo en tu cuaderno. Muy bien, Jorge. ¿Quién más? Indíqueme, por favor, quién más ha terminado.
Bien, jóvenes, indíquenme quién más terminó. Ok, Alesia. Muy bien. Recuerda que con tus participaciones, así sea para decirme que ya terminaste, estoy calificando la asistencia, ¿ya? Para mí no es válido solo que esté tu nombre. Es necesario que te manifiestes para saber si es que estás. Ok, muy bien. Ujú. Muy bien. Muy bien, Fernando. Me hizo un ratito, por favor. Ya. Me comunica la señorita Angie, la señorita Pareja, si es que ya lograron terminar. Oh, ok, Yadira, muy bien. Ya, me avisa Fabricio, se nos acaba el tiempo. Ya, Miss. Ok. Bien. A ver, vamos a ver quién más. Angie, Mayra. Creo que no está. No lo sé. A ver. Tienen que manifestarse, chicos, por favor, chicas, para poder saber si es que se encuentran en la clase. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos a borrar esto. Muy bien, Jorge. A ver. Vamos a ver en qué se invirtió el dinero que ingresaba del WAN. Este dibujito lo tienen ustedes en su libro. Yo lo he traído aquí un poco más grande. Lo pueden dibujar también de su mismo libro. ¿Ya? El dinero que ingresaba de la venta del guano en las diferentes modalidades, en los diferentes tiempos que ha tenido la venta del guano, eh, se ha destinado en mayor cantidad, ¿no?, a la burocracia civil. ¿Qué significa eso? A pagar deudas que tenía el Perú. Y vemos que cuando estudiemos el gobierno de Ramón Castilla vamos a ver qué tipo de deudas tenía el Perú, ¿no? Y a qué específicamente se destinaba cuando hablamos de burocracia civil, ¿no? Entonces, no se atendió acá, por ejemplo, no se, no se atendió las provincias internas de nuestro país, la pobreza, ¿no? De repente la salud, ¿no? Se destinaba cierta partecita a la educación, pero en gran cantidad a hacer este pago de personas, ¿no?, que habían entregado algún tipo de herencia, algún tipo de empresa al Perú, y el Perú tenía cierta deuda con estas personas, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de dinero se destinó para la burocracia civil, ¿no?, para atender a esta clase de personas que en algún momento le habían servido al país.
Por lo tanto, si tú ves, el menor porcentaje se destinó a la pobreza, ¿no? Al pueblo mismo. Por lo tanto, afirmamos que el guano, el ingreso económico que se tuvo del guano no fue utilizado adecuadamente. ¿Sí? El Perú tenía, por décadas, tuvo el control total de la venta, ¿no? de este guano, ¿no? El Perú se convirtió en un monopolio mundial. Era el único lugar de donde se extraía el guano. Por lo tanto, todos los mercados europeos, principalmente Inglaterra, acudían a comprarle al Perú. Pero lamentablemente no se utilizó de forma adecuada el ingreso económico que se tenía de la venta del guano, ¿no? Vas a trabajar este cuadrito, este circulito tal como está aquí, ¿ya? Pero sí necesito que resaltes, ¿no? La mayor cantidad de los ingresos económicos que se tuvo del guano. A ver, vamos a encerrarlo por aquí, forma rojita por aquí. La mayor cantidad que se tuvo, ¿para qué se destinó? ¿Ok? Fue destinada para la burocracia civil. ¿Ok? Esto lo encierra. Muy bien. Me avisas, por favor, porque se va a cortar. Me avisas si es que ya lograste trabajar. Lo copiamos todo, ¿no, Miss? Sí, pero te recuerdo que este dibujito lo tienes en el libro, ¿ya? Me interesa que trabajes este círculo, ¿ya? Estos porcentajes. Y de repente no es necesario todo lo demás, sino la expansión de la burocracia, ¿no? ¿Para qué se utilizó este dinero? ¿En qué aspecto se utilizó más, ¿no? El dinero que ingresaba de la venta del guano? ¿Ok? Trabájalo. Si se nos corta el tiempo, lo tienes en tu libro, también estos porcentajes. Y te voy a dejar un trabajo. El próximo tiempo necesito tu cámara activada. ¿Ya? Tienes análisis de imágenes. Cerámica de la cultura nazca. ¿Ya? Esta cerámica tú la has conocido, la has estudiado, la cultura nazca, historia del Perú de primer año. Tienes 4 preguntas acerca de esta cerámica de la cultura nazca. Vas a resolver esas 4 preguntas, ¿ya? Y ve dando una leída a la lectura de impactos del guano en la economía peruana para poder resolver las 4 preguntas siguientes. Regresas con el análisis de imágenes terminado. ¿A qué hora regresamos? A la hora que corresponde, 9:30. 9:30, ¿no? Sí. Ya, ve trabajando. Pero anda avanzando también la otra lectura, léela para que puedan participar. Recuerda que tu participación es tu calificación, ¿ok? Ok, muy bien.